¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero darte las gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Y nuestro tema de hoy es la sonrisa que lo sanó. Estás en tu programa Del Vientre al Cielo, que se transmite todos los martes a las 3 de la tarde, que es la hora de la misericordia, a través de la plataforma de Facebook Live de Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online, porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta vida, porque eres esa luz que ilumina a quienes tienes a tu alrededor. Te saluda María Elena Alfaro, una vasija de barro muy frágil, donde hoy, como te decía, Dios deposita estas perlas de tu amor con este tema que es la sonrisa que lo sanó. Y bueno, tengo aquí el gusto de tener como invitada a Mayra Fósil. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Hola María Elena, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues bueno, Mayra es diseñadora gráfica, es casada, es madre y ahora abuelita. Y nos viene a contar una historia bellísima. Pero antes de empezar, vamos a encomendarnos a San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y bueno, como estamos en la hora de la misericordia, vamos a decir unas líneas de esa coronilla que él mismo le dictó a Santa Faustina. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Queremos saludar a todos los que nos están escuchando y bueno, recordarte que puedes escribirnos, puedes escribir tus comentarios porque son muy importantes para nosotros. Si tienes alguna duda, algo que le quieras preguntar a Mayra, saludarla, algún tema que te interese, y también puedes enviarnos estrellas para extender el reino de Dios. Recuerda que, bueno, el programa queda aquí en la plataforma de Facebook Live, pero también se pasa después a la plataforma de YouTube de Creciendo Contigo Mujer. Y bueno, ahora sí, todo tuyo el micrófono, Mayra. Cuéntanos esa historia tan bonita. Gracias, gracias. Fíjate que esta historia la encontré en YouTube porque yo trabajo muchas manualidades. Entonces, cuando trabajo manualidades, me encanta escuchar testimonios de conversión, sobre todo. Y me topé con que es un padre con un hijo que tenía 5 años en ese entonces, que se van, son los dos papás y, y el niño, y se van a esquiar. Y el niño, pues como niño, sale corriendo, bueno, en esquís, eso es lo que yo entendí, rueda, se cae, empieza a rodar, pero empieza a caer como en algo rocoso. Y una vez que se detiene todos sus movimientos, se detiene por completo y no se puede mover. Entonces, bueno, córrele, no estaban en su ciudad, y córrele al hospital y demás, ¿no? El niño tenía 5 años y desde ahí, pues le dicen que tenías lesión en la médula espinal y pues de la cintura para abajo el niño queda inmóvil en silla de ruedas, pero pasa el tiempo así y al papá pues le cuesta mucho trabajo entender esa situación, ¿no? La nueva vida de su hijo. Sí. Al él en la escuela les dan, entiendo, catecismo y le llega a su vida la vida de Carlo Acutis. Y le dice al papá, ve papá, estoy haciendo este trabajo, y es un joven que tenía leucemia y muere, ya para esto el niño ya tenía 16 años, y muere cuando tenía 15 años de leucemia, yo ya tengo 16. Dice, sí, está bien, dice, tu trabajo de catecismo y demás, ¿no? Hasta ahí. Y le dice, el papá, cómo era posible que su hijo se pasara a esta nueva vida, pero con ese espíritu y esa sonrisa que mantenía desde cuando era niño. Dice, su cuerpo cambió, pero su esencia no. Su esposa, que ella cuenta que si era católica, llegaba a misa y se llevaba a su hijo cuando estaba pequeño a misa. Él dice que iba y la acompañaba,
por respeto y por tradición cultural. Ujú. Y ahí, porque él siempre le preguntaba a Dios dónde estuvo mientras sucedía la caída de su hijo. Entonces, él Sí. siguió creciendo con ese dolor y con esa, pues eso le hizo que se alejara más de su fe. Aquí tengo mi acordeón. Está bien. A los 8 años del niño, él le pregunta a su papá, ¿crees que Dios me ama menos porque estoy en esta silla? Y le dice, no, hijo, ¿cómo crees? Entonces, ¿por qué tú actúas como si esto que estoy viviendo es un castigo? Entonces, me quedo pensando en que muchas veces transmitimos algo así a nuestros hijos, ¿no? Pues sin querer queriendo o porque nosotros estamos dolidos y le estamos transmitiendo ese miedo, esa angustia, cuando ellos no lo están viendo así. Él dice que cuando tenía, a los 14 años que comienza a estudiar a Carlo Acutis por una tarea, dice que en todas las fotos y todos los videos que veía de él, siempre lo vio con una sonrisa. ¿Cómo era posible? Le platica al papá, ¿cómo es posible que nunca perdió esa sonrisa? Siempre estuvo, porque él sí sabía que iba a morir joven. Ya se lo habían dicho los doctores y su vida la dedicó en amar más a Jesús. Y de ahí se agarra ya este joven en darse cuenta que su condición no era nada más lo que su cuerpo podía o no podía hacer, sino corazón, cuánto podía amar, cuánto podía conocer más a Jesús y entregarse a él. Y le pide a los 16 años, le hacen su pastel, ya estaban en pandemia, le hacen su pastel y por las velitas les dice el papá, ¿cuál fue tu deseo? Y le dice, se supone que no lo debo de decir, ¿no? Dice, pero te lo voy a decir. Quiero ir a conocer a Carlos. Ellos vivían, Sí. ellos vivían en Zaragoza, en España. Dice, es un viaje muy difícil. El papá le empieza a poner los peros, como siempre ponemos. Un viaje en silla de ruedas, un viaje económico no era. Él trabajaba y tenía pues, que pedir días para hacer el viaje. Lo platicó con la esposa y le dice, podemos hacer un esfuerzo. Dice, no nos daban los ahorros, pero y sus papás nos ayudaron. Se logras ir, yo creo que en avión, y ya de ahí tuvieron que agarrar un camión para llegar a lo que era Asís. Yo tuve la oportunidad de conocer a Asís y cuando el padre dice, las calles de Asís no son aptas para una silla de ruedas, me cae el 20 que cuando me dio Dios la oportunidad de conocerla, son puros caminos empedrados. Yo me imagino, si empedrado normal, uno que puede caminar, el camino de ellos, el viaje de ellos, cómo pudo haber sido en silla de ruedas. Pero dice el papá, todo ese testimonio lo cuenta el papá. Y dice el papá que el hijo nunca se quejó, porque fue en el camión, muévete todas las distancias y la incomodidad sobre todo, y que su hijo nunca se quejó. Yo creo que ya con tanta historia que había visto y se estaba pasando de Carlo, estaba aprendiendo a no quejarse, a hacerlo todo con una sonrisa y a aceptar su nueva condición, su nueva vida, que no iba a cambiar, que los doctores le dijeron, no va a cambiar. Se va a verlo y ante la tumba le dice, papá, ¿ya viste? Es uno como yo, con pantalón, Hoy. con una playera, con sus tenis, pero ve la sonrisa que mantiene. Y Sí. estando ahí, le dice, vine desde Francia para, no, perdón, no era España, era Francia. Vine desde Francia para darte las gracias, porque entendí que lo importante es cuánto puede amar nuestro corazón, no cuánto puede hacer nuestro cuerpo. Su papá, No. que él no entendía la fe que su hijo tenía en esos momentos. También le comenta
cuenta, se llamaba Teo el niño, y le dice a Carlo que la silla le ha enseñado a confiar en Dios, porque le ha ayudado a entender cosas que si hubiera seguido su vida normal, no lo hubiera podido hacer. Que también necesita, se da cuenta que necesita a otras personas, pues yo me imagino que de amigos o Claro. también a sus papás para poderse mover, y eso no es un castigo, que él lo empieza a ver, que no es debilidad, sino que lo empieza a ver, es dejarse amar por medio de esas personas, a través de esas personas dejarse amar por Jesús. Entonces yo digo, un joven tener esa actitud, agarrarse de la vida de otro, de un santo, para aceptarse, para aceptar que no va a cambiar nada, pero que él en su interior sí puede cambiar y que su fe Dios se la está regalando y está haciendo crecer. Y el padre dice, no hubiera milagros en esa visita ante la tumba de Carlo. ¿No vi qué, perdón? No hubieron milagros en, Ajá. en la vida de su hijo. Los milagros que hubieron fue que él como papá, su fe creció, y le dice, Carlos tenía su cuenta y ayudaba y evangelizaba de acuerdo, por medio del internet, no que era milagros eucarísticos. Dice, no es lo que voy a hacer, pero sí me voy a ayudar del internet, y empieza a Ujú. conectar con gente, jóvenes que están en silla de ruedas. Se me fue el nombre ahorita, pero creo que su página se llama Milagros a través de la silla, Milagros de ruedas, porque contacta a puros chavos jóvenes en sillas de ruedas que están evangelizando, cada quien en su manera, desde su trinchera, para hacer crecer la fe a otros jóvenes. Entonces le dice, no fue un milagro de que mi hijo dejó la silla o caminó, no. Sí, Ujú. ya de como papás, crecer más en la fe, que es lo que Dios nos está regalando por medio de este accidente, y ver que no es el único, que hay más jóvenes en la misma condición, pero haciendo cosas grandes también. A mí la frase que me marcó mucho fue que le dijo Teo a su papá fue, siempre con una sonrisa y nunca. Y me queda ¿Ni claro, nunca qué? nunca se quejó. O sea, que Carlos nunca se quejó y siempre estuvo con una sonrisa. Y me quedo pensando en todo lo que nosotros, bueno, yo tengo, todo lo que he recibido, y aún así uno se sigue quejando. Tenemos de sobra y no lo tenemos con una sonrisa, ¿no? Entonces, ahorita que me está cayendo el 20 es, quiero aprovechar la cuaresma para tratar de tener esa sonrisa y no tener la queja. No, pues un programa súper bello, una historia bellísima y yo creo que se vuelve a cumplir una vez más. Tenemos una herida, tenemos una cruz, pero en la misma herida, si la sabemos encontrar, ahí está la cruz. Ay, Dios mío, ya la tenía yo teclada y yo creo que la borré. En la herida está la misión. A veces, como suele suceder con el papá, no entendemos lo que está pasando, pero a veces nos imaginamos que Dios nos manda cosas malas y Dios no manda ninguna cosa mala. Dios permite, porque Dios tiene una cosa que aunque es omnipotente, tiene las manos, él mismo solito se las amarró, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque respeta la libertad, respeta el transcurso de la naturaleza. Y a veces lo que a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender es que a veces sufrimos las consecuencias de nuestros actos, pero a veces también recibimos las consecuencias de los actos de los demás o recibimos las consecuencias de la misma naturaleza con alguna enfermedad que adquirimos o demás. Pero ahí la diferencia, yo creo que este jovencito desde muy joven empezó a hacer silencio interior y exterior, porque para haber podido escuchar a Dios y haberse dejado guiar, pues desde encontrar la vida de este otro joven, desde observarlo, y no solo eso, o sea, arrastró a su papá, o sea, le ayudó ese corazón duro que no entendía, lo que él entendió con un corazón más sencillo,
le ayudó a su papá a entenderlo, pero también ese papá se dejó arrastrar por el amor, porque cualquier otro papá con todos esos peros, pues dice, no, qué flojera, o sea, tenemos dinero, pues mejor invertimos en otro tratamiento, o a la hora que llega y ve todas esas piedras y ese camino tan difícil, dice, pues no, pero también lo arrastró el amor hacia su hijo. Y yo creo que también el ir viendo transformada esa sonrisa de su hijo, lo fue cambiando a él, pienso yo. Sí, yo me iba imaginando a ese papá que el corazón se le fue haciendo más blandito, se le fue quitando tantas capas de dolor, porque sí duele como padre, digo, no digo que no duela, pero el que está llevando el sufrimiento físico es el hijo, ¿no? Y si él lo está aceptando con esa, no resignación, porque así no, Fortaleza. con esa fortaleza, y está haciendo su fe más grande, pues sí, él, y Dios sabe de dónde, por dónde se va a mover, porque a lo mejor, como dices tú, ya estaba trabajando en el hijo, pero va a trabajar en el papá, porque la mamá dice que siempre iba a la iglesia, a misa, ¿no? Y él iba a la fuerza, yo me imagino a veces tampoco, a lo mejor no iba, pero al que había que trabajar era el papá. Sí. ¿Sí? Digo, pobre hijo, pero el hijo también lo ve así. Al que le hace falta Jesús es a mi papá. A ese corazón duro, que a lo mejor no estaba duro y se endureció por la situación, porque pues estamos acostumbrados a que pues el papá provee, el papá es el fuerte, todos se apoyan en el papá y bueno, ese corazón lleno de miedos y de preocupaciones también hay que pues valerle, ¿no? O sea, de que pobre padre de familia, pero para Dios de verdad es que agarró a ese hijo. Hubo una frase que dice algo así como, él se valió en mi accidente para que mi papá te conociera, algo así dice. Entonces, pues sí, la verdad es que viéndolo desde afuera, porque estando ahí no sé cómo sea, pero viéndolo desde afuera, nos abre los ojos para que cuando tengamos algún problema sepamos ver el otro lado, el lado del que Dios quiere quitarnos esas capas y acercarnos a Él, porque muchas veces necesitamos una prueba así de fuerte para hincarnos ante Él, dejarnos amar, porque también es una decisión que cada humano tiene y decide si le abre las puertas a Jesús. Y yo creo que otra cosa importante, digo, ahorita estamos en una época en que vemos por aquí un problema, por acá otro. Ahorita recuerdo que estaba el lunes platicando, participo en el Cenáculo de la Misericordia, vivo en Texas, y pues algunas de las participantes pues están un poco nerviosas porque no tienen documentos y están expuestas a muchos temas. De hecho, en esta ocasión fue una de ellas que su esposo pues tiene ya unas semanas detenido y están todo en ese proceso legal. Pero a la vez veíamos lo que estaba pasando en México en ese momento, este problema que ha habido de enfrentamientos entre las autoridades y los que están haciendo negocios ilícitos, y en realidad en ningún lugar estamos seguros, en ningún lugar estamos seguros. Y qué diferente se puede vivir de la mano de Dios que sin comprender que Él está ahí a pesar de todo. O sea, lo importante, pienso yo, es que en medio de cualquier circunstancia que veamos, es cerrar los ojos, y cerrar los ojos no significa así precisamente físicamente, sino los ojos del alma, haciendo silencio interior y exterior, y sabiendo que Dios está ahí, sabiendo que Dios quiere tu bien, sintiéndote como ese bebé recién amamantado en brazos de su madre. Yo hay un ejemplo que siempre pongo y lo tengo así desde hace años de portada en mi página de Facebook, que se ve como que están en medio de una guerra. Está un papá con su hijo chiquito y se ve que están en un edificio, pero tú ves hacia allá y todo está derrumbado. Y a lo mejor ni siquiera era su cuarto, o sea, y a lo mejor se subieron, andaban buscando algo, no sé, yo me puedo imaginar la historia, o a lo mejor sí era su casa, ¿no? Pero están en una tina y se ve que están ahí súper divertidos, o sea, Sí, la he no visto. están centrados en la guerra que está pasando. A lo mejor vamos a suponer que sí hay agua y están, dice, a lo mejor el niño nunca se ha metido a una alberca, a una tina,
están disfrutando de ese momento. Esa es la paz interior. La paz interior no significa todo está bien, significa esté como esté todo, y claro, no es algo que se logre de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero yo me esmero en encontrar dónde está Dios, dónde está lo bueno de todo esto. Otra de las películas buenísimas, La vida es bella, ¿te acuerdas de ella? Sí. Que es un papá que el hijo están en la guerra y está su hijo y el papá se pasa contando la historia y el niño se da cuenta que está en la guerra o se divierte ahí porque cree que todo es lo que el papá le va narrando. Qué diferente a un papá que le está narrando, pues, otra narrativa, ¿no? Que lo hace que se deprima. Y esa es la diferencia. Encontrar a Dios en medio de dónde está en esta situación en la que estoy, porque ahí está Él. Y a veces es nada más hasta cerrar los ojos y preguntarle, Señor, ¿dónde estás aquí? Y se vale también si me siento triste, vamos a imaginar que este señor pues estaba muy cerca de Dios, claro, hoy está mucho más, y a lo mejor antes de esquiar se encomendó a Dios porque sabe que es un deporte que puede ocurrir un accidente, ¿no? Y le puede decir, bueno, ¿y dónde estabas? Y yo a pesar de todo, me encomendé y organicé estas vacaciones, poniéndote en primer lugar y preguntándote si era el lugar a que querías que fuéramos, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese no entender, puedo endurecer mi corazón. Pero el niño, en su inocencia, el adolescente, se dejó llevar. Y toda la riqueza, porque él entró de una manera esquiando y terminó, o sea, y fue avanzando. Ahora sí que fue esquiando hacia la cima de la santidad, que precisamente yo podría definir es pasar, es encontrar la voluntad de Dios en tu vida, lo que Él permite aceptarlo, el abandono y vivir en paz. Porque yo creo que mucho del dolor es estar sufriendo con esto no me gusta, esto no lo quiero, esto lo quiero cambiar así. Todo. Tengo una amiga que hace años que queremos hacer un programa y no hemos podido, Dios dirá cuándo, pero ella dice algo así como, así está bien. O sea, así como están las cosas, están bien. Porque por algo te tocó esa situación, o más bien no por algo, sino para algo. Y no porque Dios esté buscando así como de qué manera tan dolorosa darte una lección. No es así. Más Sí. bien en esa lección tan dolorosa encuentra su suavidad, encuentra su abrazo, encuentra su caricia, encuentra como teníamos por acá, eso que Mariana estaba diciendo, lo encontramos en Romanos 8:28, siempre hay un bien oculto, todo pasa para bien de los que aman a Dios, algo así dice, no me recuerdo las palabras exactas. Pero yo quisiera invitarte a ti que nos estás escuchando, que hagas un recuento de toda tu vida desde que naciste. Puedes escribir la historia de tu vida y vas a encontrar lugares muy oscuros, cruces pesadas, heridas muy profundas, pero si de verdad haces un trabajo interior de la mano de Dios, vas a encontrar como en cada una de esas partes, ahí estuvo Dios presente. Y bueno, no es que se nos va a parecer, ¿cierto, Mayra? Pero Así es. vamos a suponer, estabas el niño, ¿no? Estaba, no sé, en su cama, inválido. Esa vecina que le trajo su comida favorita, esos compañeros que le llevaron un día unos globos, la abuelita que no podía ir a su casa, pero le hablaba todos los días. ¿Por qué? ¿Qué fue? Es el amor de Dios a través de la abuelita, a través de los amigos, a través de la mamá que se iba a rezar por él. Y es encontrar en tu vida dónde ha estado Dios en cada momento de tu vida. Y te vas a maravillar. Yo te invito a que hagas ese ejercicio y mucho mejor si todavía en esos momentos puedes irle intercalando la palabra de Dios, donde se va cumpliendo en tu vida. Es un ejercicio hermosísimo que podríamos hacer en esta cuaresma, empezar a descubrir dónde ha estado Dios. Sí, fíjate que ahorita que decías eso, no era, estar en la silla no era una debilidad o un castigo para él, sino el dejarse amar. Y ahorita que dices, a lo mejor la abuelita, los amigos, ¿no? La vecina, a lo mejor siempre han estado, Uh pero no lo -huh. sabías, ¿no? Porque tienes que abrir tu corazón y permitir esas ayudas, que hay veces que nos creemos todos poderosos y no hacemos, no nos dejamos ayudar, ¿no? No es debilidad, es un amor de Dios a través de esas personas. Y eso nos llega tarde o temprano, porque cuando nos hacemos adultos mayores, nos toca precisamente empezar a depender de los demás. Yo, por ejemplo, veo a mi mamá y a todos nos cuesta un poquito, ¿verdad? Pero le digo, mami, velo al revés, ahora tienes muchos choferes. O sea, ya toda tuviste
toda tu vida estuviste dando. Ahora es un momento de recibir y fue una mujer muy activa. Es un momento y no está mal estar descansando en la cama, orando de otra manera. Ya no te es posible a lo mejor agarrar un coche e ir a misa porque acostumbra a ver todos los días a misa, pero ahora ya Jesús aquí está en tu corazón y tú lo estás dando a los demás que están contigo, pero sí nos cuesta ese volver a dejarnos amar, o sea, volver a depender de los demás. Y en un momento nos puede pasar, como a él, Claro. cualquiera caemos con una enfermedad terminal y podemos pasar toda una vida luchando contra esa enfermedad porque yo quiero ir solito al baño, ya no puedo caminar y me tienen que llevar y me tienen que poner una, no sé, una vacinica, no sé cómo se llama, y quiero lograrlo y lo quiero hacer y quisiera manejar y no puedo, y quisiera ir a la fiesta y no puedo, y quisiera, todos los quisiera que ya no puedo hacer. Ujú. Pero te pierdes de todos los nuevos, ahora puedo, de todo ese amor que estás recibiendo a través de tantas personas. Vamos a suponer un enfermo que está en la cama y solo puede de repente entretenerse viendo una, vamos a decir como Mayra, algún buen testimonio que puede poner ahí en ese canal. Hay gente que no tiene ni una televisión. Hay gente que no sabe leer, que no sabe escribir. Desde el hecho de tener una cama. A mí me ha tocado acompañar a una persona en urgencias que tuvo que estar en un hospital público y me tocó ver enfermos de emergencias en el piso. No había camas para ellos. Sí, fíjate Pues, que todo eso, es gracia. así es, o sea, es hasta por medio de ellos que no conocemos, Dios Sí. nos abre los ojos, ¿no? O sea, agradece hoy que tienes esto, agradece que tienes esto otro, o sea, hoy iba yo a nadar y el agua fría, ¿no? Llego a mi casa, sí, llego a mi casa y se me va el gas. O sea, cuando yo pensaba que iba a bañar con agua calientita, no, pues no. O sea, es agradece que ayer sí tuviste, ¿no? Ajá. A mí me pasa eso, Mayra. Una vez al año generalmente voy de vacaciones a un lugar que, bueno, vamos a visitar familia y no hay agua caliente. O sea, es en la playa de Nicaragua. Y digo, caray, los demás, los 364 días se me olvida dar gracias. O sea, solo en ese momento que estoy así, primero una parte, otra. ¿Y cuánta gente hay que así vive? Yo fui a Misiones y ahí me di cuenta que había familias que para bañarse tenían que caminar no sé cuánto hasta el río, si querían llevar agua lo mismo, bañarse con agua helada y también cargar esa agüita hasta que se iba la luz y ya no, o sea, era la luz del día, no tenía ni para velas. Y estamos tan acostumbrados a todo eso. Y bueno, ya se nos viene casi el tiempo de cerrar. Siempre nos vamos con una pregunta que es un actuar. Y yo creo que una de esos que nos podemos llevar es aprender a sonreír. Otro que nos podemos llevar es dejarme, o sea, fluir así, no amargarme, ver cuál es el bien oculto. Y Y dejarse pues abrazar, darte el... dejarse, ¿Mande? dejarse abrazar por Dios, Exacto. porque en todo momento siempre está. Es Sí. que ver. Y dejarte abrazar a veces significa por unos brazos que no quieres. Por aquel que te está dando amor porque tú quisieras que Jesús se aparezca y él te traiga el caldito y, ¿no? Es dejarte abrazar por aquel instrumento que Dios permita para llevarte su amor. Así es. Mara, pues bellísimo programa, muchísimas gracias. No sé si te Gracias. quedó algún comentario, alguna reflexión. No, no, no. Por ponernos una sonrisa todo el día. Sí, mientras más Difícil, feo, más sonriente. difícil, pero bueno. Sí. Bueno, vamos a cerrar con una Gracias. oración que acabo de descubrir, bellísima, de Santa Faustina, que está ahí en el diario, en el numeral 163. En el diario hay muchas partes que Jesús le dicta. Las partes que Jesús le dicta vienen así como en obscurito. Esta es una oración que ella hizo y bueno, todo su diario está relacionado con esas apariciones que tenía Jesús con ella, sobre la misericordia. Y quiero invitarte, antes de cerrar el programa, que investigues sobre el Cenáculo de la Misericordia, si no hay en tu parroquia, para que abran uno. Y antes que nada, también recordarte que como estamos en Cuaresma, estamos en la campaña de 40 días por la vida. Hay que preguntar en tu parroquia dónde se unen a rezar. Bueno, a lo mejor ahorita hay unos días que estamos en pausa en México, pero tú no sabes si una Ave María que tú reces puede estar salvando una criatura en otro país, puede estarle ayudando a esa mamá ese dolor por haber perdido de esa manera a su hijo, puede estar habiendo un médico que cambia de profesión,
un centro que se está cerrando de exterminio prenatal. Y bueno, vamos a cerrar con esta oración de Santa Faustina que dice así: deseo transformarme toda en tu misericordia, ser un vivo reflejo de ti, oh Señor. Que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón al prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. Ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás hable negativamente de mis prójimos, sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas. Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincera, incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo misma me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí. Tú mismo me mandas ejercitar los 3 grados de la misericordia. El primero, la obra de misericordia de cualquier tipo que sea. El segundo, la palabra de misericordia. Si no puedo llevar a cabo una obra de misericordia, ayudaré con mis palabras. El tercero, la oración. Si no puedo mostrar misericordia por medio de obras o palabras, siempre puedo mostrarla por medio de la oración. Mi oración llega hasta donde físicamente no puedo llegar. Oh Jesús mío, transfórmame en ti, porque tú puedes hacer todo. Amén. Pues muchísimas gracias, Mayra, y Gracias, nos gracias. vemos con el favor de Dios la próxima semana. Que Dios los Gracias, llene de beso. bendiciones.